Si tienes saldo te pago el doble. La risa sarcástica de un gerente de banco resonó en el lujoso salón, pero no duró mucho. Nadie esperaba que ese gerente, que se sentía el rey del lugar, estuviera a punto de desatar la ira de un hombre que se veía como un simple campesino, con un sombrero de paja gastado, camisa descolorida y botas sucias. La escena, que comenzó como un intento de humillación, se convertiría en un huracán para todos los que creían en la superioridad de la riqueza sobre el carácter. El hombre, don Gerardo Armas, de 68 años, solo había entrado en la agencia esa mañana con un único propósito: transferir 15 millones para una inversión, un procedimiento que, según él, siempre había sido sencillo. Sin embargo, el gerente, un hombre llamado Leonardo Vega, de 35 años, lleno de arrogancia y prejuicios, se mofó de la petición, incapaz de concebir que alguien con una apariencia tan humilde pudiera poseer tal fortuna. Lo que Leonardo no sabía era que el hombre al que se burlaba no era solo un cliente, sino el accionista principal del banco. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Don Gerardo entró a la agencia empujando la pesada puerta de cristal con sus manos encallecidas por el trabajo en el campo. El contraste entre su apariencia y el entorno impecable de la agencia era impactante. Los demás clientes, vestidos con trajes de negocios y marcas de diseñador, se apartaron instintivamente, mirándolo con desdén y susurrando entre ellos. Para ellos, el hombre con su reloj de plástico de 20 años en la muñeca no tenía nada que gritar riqueza ni poder. Gerardo, sin embargo, estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Para él, el dinero no cambiaba la esencia de una persona y su humildad era su mayor riqueza. Llevaba 50 años levantándose temprano para trabajar y no había perdido un ápice de su calma. El gerente, Leonardo, lo observó desde su oficina con paredes de vidrio, pensando que era otro que se había perdido y que probablemente ni siquiera sabía dónde estaba. Su carrera se había basado en ser despiadado con la gente pequeña, midiendo el éxito por la cuenta bancaria y las marcas. Una recepcionista llamada Carla, que había sido entrenada para filtrar el tipo de cliente correcto, murmuró que era una vergüenza que hubieran dejado entrar a ese hombre. Don Gerardo se acercó al mostrador y la tensión en el ambiente se hizo palpable. Sus botas de campo hacían un ruido diferente sobre el mármol, un sonido que era un recordatorio constante de su origen humilde. Con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos, Leonardo salió de su oficina. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con un tono que lo hacía sonar como si le estuviera hablando a un niño perdido. Don Gerardo, con calma, le dijo que necesitaba hacer una transferencia de su cuenta. Leonardo apenas pudo contener una carcajada, intercambiando una mirada de burla con Carla. ¿Cuánto planea transferir, señor?, preguntó con un tono burlón. 15 millones, respondió don Gerardo sin inmutarse. Es para una inversión. Necesita salir hoy antes de las 2 de la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla se atragantó con su propia saliva, y los clientes que antes fingían no prestar atención ahora miraban descaradamente. Leonardo recuperó la compostura y soltó una carcajada fuerte que se extendió por toda la agencia. Si tiene saldo, le pago el doble, se jactó. La humillación era para él casi un deporte, una forma de mantener el orden y la jerarquía. ¿Está seguro de que no se ha confundido con los números?, preguntó con voz llena de sarcasmo. Quizás son 15 o 150. Don Gerardo, que había aprendido que las apariencias son engañosas, se mantuvo sereno. Él sabía exactamente quién era y supo que su paciencia daría frutos. No, joven, son 15 millones, respondió. Puede verificar la cuenta.
Lo que nadie en la agencia sabía era que ese hombre de ropas, humildes y modales tranquilos, era, de hecho, el principal accionista del banco. Leonardo, ciego a la realidad por su propia arrogancia, no tenía idea de que acababa de desatar una tormenta de la que no podría escapar. Para entender el verdadero poder de don Gerardo, había que viajar 50 años en el tiempo, hasta la infancia de un niño de 10 años que caminaba descalzo por los campos de una finca que no pertenecía a su familia. Creció en una familia de agricultores y conoció de cerca la pobreza, pero no la amargura. Su padre, don Juan, trabajaba de sol a sol en tierras ajenas, con las manos encallecidas por el trabajo honesto. Su madre, doña Rosa, cosía hasta altas horas de la noche para complementar los ingresos de la familia, sus dedos marcados por miles de puntadas. Desde muy joven, don Gerardo se diferenció de los demás chicos de la región por su insaciable sed de conocimiento. Mientras sus amigos jugaban después del trabajo, él estudiaba a la luz de una lámpara de queroseno, devorando todo lo que podía encontrar: periódicos viejos, libros prestados de la pequeña biblioteca de la ciudad e incluso las etiquetas de los productos que encontraba por el camino. Su maestra de la escuela rural, doña María, fue la primera en notar su potencial excepcional. «Este chico llegará lejos», decía con orgullo. Le prestó sus libros personales, sabiendo que el conocimiento era el único camino hacia un futuro mejor. A los 15 años, cuando la mayoría de sus compañeros habían dejado la escuela para trabajar a tiempo completo, don Gerardo tomó una decisión audaz. Se subió a un camión hasta la ciudad grande, a 80 kilómetros de distancia, y encontró trabajo como ayudante de albañil. Vivía en una habitación minúscula que compartía con otros 3 trabajadores. Se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar hasta las 5 de la tarde, y aún así encontraba la energía para estudiar en un curso popular por la noche. A los 18, después de graduarse de la secundaria con las mejores calificaciones, se hizo una promesa: saldría de la pobreza, pero nunca olvidaría de dónde venía, ni perdería la humildad que consideraba su mayor riqueza. Con su primer sueldo como albañil cualificado, don Gerardo hizo algo que sus compañeros consideraron una locura. Compró sus primeras 10 acciones de una empresa pública de energía. Le costaron casi todos sus ahorros de meses de trabajo duro, pero había oído a un empresario decir que así era como los ricos se hacían más ricos. Las siguientes 2 décadas fueron una prueba de su determinación. Trabajaba como albañil de día, bajo el sol abrasador o la lluvia, y estudiaba contabilidad por la noche, a menudo hasta la madrugada. Cada céntimo que ahorraba se convertía en una inversión, una semilla plantada para el futuro. Mientras sus colegas gastaban el dinero en alcohol y juegos, él reinvertía absolutamente todo. A los 25 años, conoció a su futura esposa, María José, una maestra de primaria que lo apoyó incondicionalmente, incluso cuando pasaban meses comiendo solo arroz, frijoles y huevos, y él llegaba a casa agotado, pero aún se sentaba a estudiar. «Un día valdrá la pena», le decía él en las noches más difíciles. «No es solo para nosotros, es para demostrar que la gente sencilla, gente como nosotros, también puede triunfar en esta vida». El primer gran salto de don Gerardo ocurrió a los 35 años. Después de ahorrar durante años, céntimo a céntimo, compró una pequeña granja que estaba siendo subastada por deudas. Era una propiedad de 200 hectáreas, aparentemente sin valor, con pastos degradados y una casa en ruinas. Otros postores se rieron de él, el pequeño albañil haciendo una oferta, pero don Gerardo vio lo que ellos no: un potencial infinito para la cría de ganado y la agricultura. Durante los siguientes 5 años, trabajando 16 horas al día, transformó esa tierra estéril en una de las fincas más productivas y respetadas de la región. Introdujo técnicas modernas que había aprendido de revistas especializadas
Invirtió en la mejora genética de su ganado y diversificó sus cultivos. Los mismos vecinos que antes se burlaban de él, ahora venían a pedirle consejo. Con las ganancias sustanciales de la granja, don Gerardo comenzó a diversificar sus inversiones con la misma paciencia y sabiduría que había utilizado para transformar la tierra. Compraba acciones de empresas en las que realmente creía, invertía en bienes raíces cuando todos pensaban que el mercado estaba en crisis y apostaba por títulos cuando las tasas estaban en su punto más alto. Su instinto para los negocios era algo que ninguna universidad del mundo podía enseñar. El instinto de alguien que conocía el valor real de las cosas, no su precio. A los 45 años, don Gerardo ya era multimillonario, pero absolutamente nadie lo sabía. Seguía viviendo en la misma casa sencilla de la granja, conduciendo la misma camioneta usada que había comprado 10 años antes y vistiendo la misma ropa humilde de siempre. El dinero no cambia quién eres por dentro, le decía a María José. Si eras bueno siendo pobre, serás bueno siendo rico. Si eras malo, el dinero solo lo mostrará más claramente. Fue en esa época que se enteró de una pequeña institución bancaria que atravesaba dificultades. Los dueños querían vender, pero nadie creía en el potencial de la empresa. Don Gerardo vio una oportunidad. Compró el 30% de las acciones por un precio que todos consideraban demasiado alto, pero en los años siguientes demostró que tenía razón. Con una gestión enfocada en servir a pequeños agricultores y microempresarios, el banco creció exponencialmente, convirtiéndose en uno de los más grandes de la región. Don Gerardo nunca asumió cargos ejecutivos, prefiriendo quedarse entre bastidores. Sin embargo, sus decisiones como principal accionista transformaron la pequeña institución regional en un coloso financiero. A los 60 años, cuando ya podría haberse jubilado para disfrutar de su riqueza, hizo algo inesperado. Compró otra granja, aún más grande que la primera. No lo hizo por codicia, sino por amor a la tierra. Aquí es donde me siento yo mismo, explicaba a sus pocos amigos cercanos. La granja se convirtió en su refugio, un lugar donde podía levantarse a las 5 de la mañana para tomar su café negro y salir a ver a los animales. Sus empleados lo trataban como un agricultor común, porque eso era exactamente lo que él era, un agricultor común que por casualidad se había convertido en un multimillonario. Don Gerardo nunca alardeó de su riqueza. No tenía un jet privado ni una mansión, ni frecuentaba clubes exclusivos. Su única extravagancia era comprar una nueva camioneta cada 10 años y su sombrero de paja llevaba 15 años con él. El dinero es una herramienta, solía decir. Puede construir o destruir, acercar o alejar a las personas, depende de cómo lo uses. En los últimos años, don Gerardo había notado algo preocupante. Sus propias agencias bancarias se estaban convirtiendo en lugares fríos donde los empleados trataban mal a los clientes sencillos. Recibía cartas de queja cada semana de personas humildes que eran mal atendidas, pequeños empresarios menospreciados y jubilados ignorados. Decidió que era el momento de ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. No como el principal accionista, don Gerardo Armas, sino como el simple agricultor, don Gerardo Armas. La diferencia, él lo sabía, sería reveladora. Por eso estaba allí esa mañana en la agencia del centro de la ciudad, vestido con su ropa de siempre, listo para darle a Leonardo Vega una lección que jamás olvidaría. Leonardo aún se reía de su propia broma cuando decidió convertir el momento en una demostración de poder. Para él, humillar a los demás era una forma de mantener el orden y la jerarquía que consideraba naturales. «Señor Gerardo», dijo, recuperando un tono falsamente profesional,
Para transferencias de este valor tenemos protocolos específicos. Necesita una cita previa, prueba del origen de los fondos y una serie de documentos. Don Gerardo mantuvo la calma. «Joven, esta ha sido mi cuenta por más de 20 años», dijo. «Nunca he necesitado una cita para mover mi propio dinero». «Ah, pero las reglas han cambiado», dijo Leonardo con una sonrisa maliciosa. «Especialmente para transferencias de más de 10 millones. Es una política interna para prevenir el lavado de dinero». Luego le pidió a Carla que le trajera los 17 formularios que necesitaba llenar. La recepcionista, disfrutando del teatro, añadió que las transferencias de más de 10 millones también requerían un aviso de 48 horas por razones de seguridad. Marcos, el guardia de seguridad, dio un paso adelante y sugirió que tal vez sería mejor que el señor Geraldo regresara otro día. Roberto Castillo, un empresario que esperaba en la fila, se unió a la farsa. «Es exactamente lo que pasa cuando se mezcla la clientela, cada persona en su lugar, ¿no es así?», dijo. Don Gerardo miró la pila de formularios y los rostros que lo rodeaban. Todos esperaban que se sintiera intimidado, que se fuera, avergonzado, que aceptara su lugar. Pero don Gerardo conocía muy bien su lugar y era exactamente allí. «Joven Leonardo», dijo don Gerardo con calma, «parece que están creando obstáculos que no existían cuando abrí mi cuenta aquí. ¿Estos formularios son necesarios para todos los clientes o solo para aquellos que no creen que merecen estar aquí?». La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Leonardo sintió una incomodidad momentánea, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «Son procedimientos estándar», respondió. «Si tuviera un historial de movimientos de grandes sumas de dinero, ya conocería los protocolos». «¡Qué extraño!», murmuró don Gerardo, sacando un teléfono móvil simple de su bolsillo. «Porque la semana pasada transferí 20 millones de esta misma cuenta a otra institución y no necesité ningún formulario especial». El comentario causó un silencio incómodo. Leonardo intentó mantener el control. «De cualquier manera, hoy no será posible procesar la transferencia», dijo. «Tendrá que hacer una cita y regresar con todos los documentos». Ana Paula, una empleada que había observado todo en silencio, se acercó con cautela. «Disculpe, señor Leonardo», dijo con voz temblorosa, «pero si el señor ya tiene un historial de movimientos altos, ¿no sería posible hacer una excepción?». «Ana Paula», advirtió Leonardo, «aquí cada uno se encarga de su trabajo. El protocolo existe para ser seguido». Don Gerardo guardó su teléfono y miró a su alrededor. Vio a empleados que se escondían detrás de reglas inexistentes, a clientes que se sentían superiores por haber nacido en cunas más cómodas y a un sistema diseñado para humillar a aquellos que no encajaban en el patrón esperado. «Entiendo», dijo finalmente don Gerardo. «No quieren procesar mi transferencia hoy. Está bien, pero me gustaría hablar con el director regional». Leonardo sonrió con satisfacción. «El director regional está en una reunión externa, pero puedo tomarle un mensaje». «No es necesario», respondió don Gerardo, con el mismo tono tranquilo. «Esperaré». Entonces, don Gerardo hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en uno de los sillones del área VIP, cruzó las piernas y se dispuso a esperar el tiempo que fuera necesario. La situación que Leonardo pensó que tenía bajo control con sus protocolos y burocracia, de repente adquirió una dimensión que no había previsto. El simple agricultor no estaba intimidado, por el contrario, se comportaba como alguien que tenía todo el derecho a estar allí. Esto molestó a Leonardo más que cualquier confrontación directa. Lo que había comenzado como un simple intento de humillación, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso para él. Una situación que se le estaba escapando completamente de las manos. Don Gerardo, sentado cómodamente en el sillón VIP, como si fuera el dueño del lugar, le había dado la vuelta al juego de una forma que nadie esperaba. «Señor Leonardo»,
susurró una de las supervisoras, Sandra, acercándose nerviosa. Verifiqué su historial de cuenta. Tiene movimientos de millones cada semana, transferencias regulares, inversiones, retiros, todo en orden. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si don Gerardo realmente tenía ese historial, todos los protocolos que había inventado se revelaban como lo que realmente eran: pura discriminación. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Debe ser una cuenta de negocios, murmuró Leonardo, tratando de aferrarse a alguna explicación. Debe ser un apoderado, no el titular real. Pero Carla, que había accedido al sistema por curiosidad, trajo información que hizo que la sangre de Leonardo se helara. Señor Leonardo, la cuenta está a su nombre, una persona física, dijo. Y hay una nota en el sistema: cliente premium, servicio diferenciado. Roberto Castillo, el empresario que hasta ese momento había apoyado a Leonardo, comenzó a sentirse incómodo. Como hombre de negocios experimentado, sabía reconocer cuando una situación se estaba saliendo de control. Leonardo, tal vez sea mejor resolver esto discretamente, susurró. ¿Resolver qué?, replicó Leonardo, con voz que comenzaba a mostrar signos de desesperación. No hay nada que resolver, existen protocolos. El doctor Augusto Medina, que había estado esperando en la fila VIP, intentó salir de la agencia discretamente, pero Patricia Moreno, que también estaba allí, no podía dejar de mirar a don Gerardo. Algo en su postura, en su calma y confianza, comenzó a despertar una sospecha terrible en su mente. Fue entonces cuando llegó el momento que Leonardo más temía. Su teléfono sonó y en la pantalla apareció: Dirección Regional. «Hola», respondió con voz temblorosa. «Leonardo, soy el director regional», dijo la voz. «Acabo de recibir una llamada extraña. Alguien llamado don Gerardo Armas está tratando de contactarme ahí en su agencia». Leonardo miró a don Gerardo, que lo observaba con una sonrisa serena. ¿Cómo había conseguido ese simple agricultor el contacto directo de la dirección regional? Sí, doctor», balbuceó. «Hay un cliente aquí que quiere hablar con usted». «¿Cliente?». La voz del director sonó sorprendida. «Leonardo, ¿verificó quién es don Gerardo Armas?». «Claro que lo hice», respondió. «Es un agricultor cualquiera que está causando un alboroto aquí». El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando el director volvió a hablar, su voz había cambiado completamente de tono. «Leonardo, necesito que le pase el teléfono al señor Armas inmediatamente y lo trate con el máximo respeto posible. Es una orden». Leonardo sintió que le temblaban las manos. «Pero doctor, no entiendo», tartamudeó. «Pase el teléfono ahora, Leonardo». El grito del director fue lo suficientemente fuerte como para que todos en la agencia pudieran oírlo. Con el rostro enrojecido de vergüenza, Leonardo se acercó a don Gerardo como un hombre que se dirigía a su propio funeral. Señor Armas», tartamudeó, extendiendo el teléfono con manos temblorosas. «El director regional quiere hablar con usted». Don Gerardo tomó el teléfono con calma, como si fuera lo más natural del mundo. «Hola, Ricardo, ¿cómo está mi hijo?», dijo. La familiaridad en su tono hizo que todos en la agencia contuvieran la respiración. Ese hombre sencillo hablaba con el director regional como si fueran viejos amigos. «Estoy aquí en la agencia central haciendo una transferencia, pero parece que sus empleados han creado unos protocolos nuevos muy interesantes». Mientras don Gerardo hablaba por teléfono, una transformación visible tuvo lugar en la agencia. Los empleados que antes se reían abiertamente, ahora susurraban nerviosos entre sí. Los clientes que habían hecho comentarios despectivos comenzaron a sudar frío. Sandra se acercó a Ana Paula. «¿Sabías quién era él?», susurró. «No», respondió Ana Paula, «pero eso no importa. De todos modos, merecía ser tratado con respeto».
Carla, dándose cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a llorar en silencio. Fernanda, la pasante, miraba alternativamente a don Gerardo y a Leonardo, tratando de procesar lo que estaba pasando. Marcos, el guardia de seguridad, intentó esconderse detrás de una columna, rezando para que nadie recordara sus amenazas anteriores. «Sí, Ricardo, entiendo», continuó don Gerardo su conversación telefónica. Su voz tranquila contrastaba con el pánico general. No hace falta que venga. Podemos resolver esto internamente. Sí, sé en que confías en mi juicio». Cuando don Gerardo finalmente colgó y le devolvió el teléfono a Leonardo, el silencio en la agencia fue absoluto. «Bueno», dijo don Gerardo, ajustándose el sombrero de paja en la cabeza. «Parece que pronto tendrán la oportunidad de conocer algunos protocolos reales». Leonardo tragó saliva, sabiendo que su carrera se acababa de desmoronar ante sus ojos. Y lo peor de todo era que él mismo había sido el arquitecto de su propia destrucción. La situación había escalado mucho más allá de la simple humillación. Ahora se trataba de una cuestión de supervivencia profesional. Y todos en la agencia sabían que estaban del lado equivocado de la historia. Don Gerardo Armas sacó una tableta simple del bolsillo de su camisa de cuadros. La pantalla, protegida por una lámina ya rayada por el uso, se iluminó cuando la tocó, con movimientos precisos de alguien que dominaba la tecnología a pesar de su edad. Abrió una carpeta digital. «Mi nombre es don Gerardo Armas», dijo su voz resonando en la silenciosa agencia, «y soy el principal accionista de este banco». Volteó la pantalla de la tableta hacia Leonardo, revelando documentos oficiales, un poder notarial electrónico con certificación digital, participación societaria autenticada y extractos de auditoría. Todo debidamente sellado y firmado digitalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido. Leonardo Vega sintió que le flaqueaban las piernas. Carla soltó un grito ahogado. Sandra se puso pálida como el papel. Roberto Castillo sintió que se le secaba la boca al instante. Esto no es posible», tartamudeó Leonardo, sus manos temblando mientras miraba alternativamente la pantalla de la tableta y la computadora que mostraba los millones en la cuenta de don Gerardo. «El 43% de las acciones del banco», explicó don Gerardo con calma, «adquiridas a lo largo de 23 años de inversiones». Patricia Moreno sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Sus joyas de repente parecían baratas junto al hombre al que había llamado gentuza minutos antes. El doctor Augusto Medina, que había pontificado sobre la educación y la jerarquía social, intentó tragarse las palabras que había escupido con tanto veneno. Señor Armas», intentó Leonardo recuperar la compostura, pero su voz salió temblorosa y rota. «Yo no sabía. Nadie me dijo nada». «Nadie te dijo nada porque yo no quería que lo supieran», respondió don Gerardo, guardando los documentos con la misma calma con la que los había mostrado. «En los últimos 6 meses he recibido 847 cartas de queja sobre el servicio en nuestras agencias. Personas humildes maltratadas, pequeños empresarios menospreciados, ancianos ignorados». Hizo una pausa, mirando a su alrededor, sus ojos recorriendo a cada persona que había participado en la humillación. «Decidí venir personalmente para ver cómo mis empleados trataban a los clientes que más necesitan respeto y atención». Ana Paula, la única empleada que había defendido a don Gerardo, estaba boquiabierta. Había defendido al principal accionista del banco sin saberlo, pero no se arrepentía. Había hecho lo correcto. «Señor Armas», intentó Roberto Castillo, acercándose, su anterior arrogancia transformada en una patética sumisión. «Yo estaba bromeando. No quise faltarle al respeto». Don Gerardo lo miró fijamente con ojos que habían visto décadas de lucha y superación. «Señor Castillo»,
No es a mí a quien le faltó al respeto, es a usted mismo, dijo. Un hombre que juzga a los demás por su apariencia es un hombre que no ha aprendido nada sobre la vida. Marcos, el guardia de seguridad, intentó esconderse detrás de los otros empleados, rezando para que don Gerardo no se acordara de sus amenazas y de la mano que había llevado a la porra. ¡Joven Leonardo!, continuó don Gerardo, volviendo su atención al gerente, que ahora sudaba profusamente. En todos estos años, construyendo este banco, siempre soñé que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar y ser tratada con dignidad. Un lugar donde un agricultor como yo, un albañil, un jubilado, una ama de casa, cualquier persona fuera recibida con respeto. Leonardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Toda su carrera se desfiló ante sus ojos en cámara lenta. «Pero, ¿qué encuentro aquí hoy?». Don Gerardo sacudió la cabeza con genuina tristeza. «Encuentro empleados que han olvidado lo que significa servir, que confunden su puesto de trabajo con superioridad moral, que tratan a los clientes como enemigos o como objetos de diversión». Patricia Moreno intentó susurrar una disculpa, pero don Gerardo levantó la mano con suavidad. «Señora, no necesita disculparse conmigo. Necesita disculparse con la persona en la que se ha convertido», dijo. «Debe mirarse en el espejo y preguntarse si esa es la persona que quiere ser». El doctor Augusto Medina, que había hablado de la educación, se sintió más pequeño que una hormiga. Toda su supuesta superioridad intelectual se había revelado como pura ignorancia. «¿Saben lo que más me entristece?», continuó don Gerardo, su voz cargada de una profunda melancolía. «Es que han perdido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias por estar ciegos por las apariencias. ¿Cuántos clientes especiales han maltratado? ¿Cuántas historias inspiradoras han ignorado? ¿Cuántas lecciones de vida han desperdiciado?». Fernanda, la pasante, comenzó a llorar en silencio. Era joven, todavía había tiempo para cambiar, para aprender, para convertirse en una persona mejor. «Joven Leonardo», la voz de don Gerardo ahora tenía un tono más firme. «Me preguntó quién era yo para decir que Ana Paula no sería despedida. Bueno, como principal accionista de este banco tengo esa autoridad y voy más allá. Ana Paula será ascendida a gerente regional». Ana Paula sintió que le flaqueaban las piernas. Había defendido lo que era correcto sin esperar una recompensa y ahora estaba siendo reconocida de una manera que nunca había imaginado posible. «En cuanto a usted, don Leonardo», dijo don Gerardo, mirándolo directamente, «sus funciones en este banco terminan en este momento. No por venganza, sino porque un líder debe ser un ejemplo, y el ejemplo que ha dado hoy no se corresponde con los valores que este banco representa». Leonardo se desplomó en una silla cercana. El peso de la realidad finalmente lo golpeó de lleno. En cuestión de minutos, había perdido su trabajo, su reputación y su confianza, todo por su arrogancia y prejuicio. «Sandra», continuó don Gerardo, «usted también está despedida. Una supervisora que participa y fomenta la humillación no tiene lugar en nuestro equipo». Toda la agencia estaba en estado de shock. Los clientes ricos se daban cuenta de que habían insultado al hombre más poderoso del banco. Los empleados que se habían reído y burlado ahora temían por sus trabajos y reputaciones. Pero don Gerardo Armas, el hombre sencillo con su sombrero de paja y ropas humildes, no había terminado. Todavía tenía lecciones que enseñar y cambios que implementar. La justicia se estaba sirviendo, pero de una manera que nadie esperaba, con dignidad, sabiduría y una calma que solo proviene de alguien que realmente conoce el valor de las cosas importantes de la vida. El caos que siguió a la revelación de don Gerardo fue como ver un castillo de naipes derrumbándose en cámara lenta. Leonardo Vega, que minutos antes era el rey de la agencia, ahora estaba sentado en una
silla con la cara entre las manos, murmurando, «No puede ser real», una y otra vez. El hombre que había construido su identidad sobre la humillación de los demás, descubrió, de la peor manera posible, que la vida tiene una forma peculiar de enseñar humildad. Carla, la recepcionista que había actuado con tanto desprecio, intentaba desesperadamente acercarse a don Gerardo. «Señor Armas, por favor, yo no lo sabía», sollozó. «Si lo hubiera sabido, jamás». Sus palabras salieron atropelladas, intercaladas con sollozos de desesperación. «Señorita Carla», dijo don Gerardo con la misma amabilidad que había mantenido durante toda la prueba, «la pregunta no es lo que usted habría hecho si hubiera sabido quién era yo. La pregunta es por qué trató mal a alguien que no conocía. El respeto no debería depender de la cuenta bancaria de la persona». Sandra intentó un último intento para salvar su trabajo. «Señor Armas, tengo 3 hijos que mantener», dijo. Sus lágrimas eran genuinas. «Por favor, déjeme una segunda oportunidad. Puedo cambiar». El miedo al desempleo había roto su arrogancia como un martillo rompe el vidrio. Roberto Castillo, el empresario arrogante, se veía pálido como el papel. Su concesionario dependía de los préstamos del banco para funcionar y en su cabeza calculaba rápidamente cuántos contratos podrían ser cancelados y cuántos clientes podrían huir cuando la historia se extendiera por la ciudad. «Señor Armas», intentó con voz temblorosa, «todo fue un malentendido. Le tengo el mayor respeto a usted y al banco». «Señor Roberto», lo interrumpió don Gerardo suavemente, «usted no me respetaba cuando pensaba que yo era solo un agricultor pobre. ¿Por qué debería creer que me respeta ahora que sabe que soy rico?» Patricia Moreno, la socialité que había hablado de la jerarquía social, estaba en pánico absoluto. Su posición en la sociedad local dependía enteramente de su red de contactos con personas influyentes. Haber insultado al principal accionista del banco, más grande de la región, era un suicidio social. «Fue un error terrible», exclamó. «Estoy pasando por un momento difícil. No estoy siendo yo misma». El doctor Augusto Medina, que había pontificado sobre la educación y las clases sociales, se encontraba en un silencio vergonzoso. Como médico respetado, sabía que la noticia se extendería rápidamente por los círculos sociales de la ciudad. Su reputación, construida a lo largo de décadas, estaba en ruinas por 15 minutos de arrogancia. Pero fue Marcos, el guardia de seguridad, quien tuvo la reacción más dramática. El hombre grande e intimidante que se había ofrecido a sacar a don Gerardo de la agencia ahora lloraba como un niño. «Señor Armas, solo estaba haciendo mi trabajo. El señor Leonardo me lo ordenó. Yo nunca haría nada en su contra. Para más videos como este no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos». Su devoción repentina era tan patética como su arrogancia anterior había sido repugnante. Ana Paula, en medio del caos, permaneció en estado de shock. El ascenso inesperado aún no había sido procesado del todo por su mente. Había defendido a un cliente por principio, sin imaginar las consecuencias que eso traería, y ahora se encontraba en el centro de una transformación completa de la agencia. Fernanda, la joven pasante, se acercó tímidamente a don Gerardo. «Señor Armas», dijo, su voz casi un susurro, «lo siento mucho. Soy nueva aquí y pensé que debía seguir el ejemplo de los demás. Sé que no es una excusa, pero ¿puedo aprender a ser mejor?» Don Gerardo miró a la joven con amabilidad. Era precisamente esa humildad genuina y el deseo de crecer lo que él buscaba en sus empleados. «Fernanda, reconocer el error es el primer paso para corregirlo», le dijo. «Tienes el potencial para convertirte en una excelente profesional». Mientras tanto, otros empleados de la agencia que no habían participado directamente en la humillación observaban la escena con una mezcla de alivio y aprensión.
Sabían que se avecinaban cambios drásticos y algunos se preguntaban si su propio comportamiento pasado los pondría en riesgo. El teléfono de la agencia comenzó a sonar sin parar. La noticia de que el principal accionista del banco estaba personalmente en la agencia se había extendido como un incendio forestal. Periodistas locales, otros empresarios e incluso familiares de los involucrados intentaban obtener información. Leonardo, en su desesperación, hizo un último intento. «Señora Armas, yo puedo arreglar esto», suplicó. «Puedo cambiar toda la cultura de la agencia. Puedo entrenar a los empleados. Por favor, déjeme una oportunidad». Don Gerardo lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Leonardo, durante años tuvo la oportunidad de crear una cultura de respeto aquí. En cambio, creó una cultura de arrogancia y desprecio. Las oportunidades existen para quienes las reconocen y las aprovechan. La suya se acabó». Sandra hizo un último intento desesperado. «Pero, señor Armas, he trabajado aquí por 15 años. Conozco todos los procedimientos. Sin mí, la agencia no funciona». «Señora Sandra», respondió don Gerardo con calma, «ninguna institución es más grande que las personas a las que sirve. Usted puede conocer los procedimientos, pero olvidó lo más importante: cómo tratar a las personas con dignidad. Eso no se aprende en un manual, se aprende en el corazón». La situación se volvía cada vez más tensa. Algunos clientes que habían participado en la humillación comenzaron a salir de la agencia discretamente, tratando de evitar más vergüenza. Otros, curiosos por el desarrollo de los acontecimientos, se quedaron como espectadores de un drama que se había vuelto muy real. Don Gerardo miró a su alrededor, a su agencia, y vio no solo el caos del momento, sino las posibilidades del futuro. Vio la oportunidad de transformar no solo ese lugar, sino de enviar un mensaje a todas las demás agencias del banco. Un mensaje sobre los valores, el respeto y la verdadera medida del éxito. «Ana Paula», dijo, volviéndose hacia la nueva gerente, «mañana comenzaremos a implementar cambios profundos aquí. Quiero que prepare una reunión con todos los empleados. Vamos a construir una nueva cultura basada en el respeto y la dignidad humana». La justicia se estaba haciendo, pero don Gerardo sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Despedir a los arrogantes era solo el primer paso. El verdadero desafío sería construir algo mejor en lugar de lo que había sido destruido. 6 meses después de ese día que lo cambió todo, la agencia bancaria se había convertido en un ejemplo para todo el sistema financiero de la región. Ana Paula, ahora firmemente establecida como gerente regional, había implementado cambios que iban mucho más allá de las políticas internas. Había creado una revolución silenciosa en la forma en que se trataba a la gente sencilla. El primer cambio había sido simbólico, pero poderoso. Justo a la entrada de la agencia, un letrero, discreto pero visible, decía: «Aquí, toda persona es bienvenida, independientemente de su apariencia, profesión o condición social». No era solo decoración, era un compromiso que todos los empleados habían adoptado de corazón. Don Gerardo visitaba la agencia una vez a la semana, siempre vestido con su ropa sencilla de agricultor. Pero ahora cada empleado lo saludaba, no porque fuera el principal accionista, sino porque habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Más importante aún, trataban a todos los demás clientes con el mismo respeto que le daban a él. Fernanda, la joven pasante que había pedido una segunda oportunidad, se había convertido en una de las empleadas más queridas por los clientes. Su transformación fue completa, de una joven insegura que seguía malos ejemplos a una profesional segura de sí misma que creaba ejemplos positivos. Aprendí que el respeto no es algo que solo se da a quienes pueden correspondernos, solía decir a los nuevos pasantes.
El respeto es algo que damos porque somos personas decentes. La historia de Leonardo Vega, sin embargo, tomó un rumbo diferente. Después de ser despedido, pasó semanas en una profunda depresión. Su arrogancia le había costado no solo su trabajo, sino también la confianza de su familia y amigos. Su esposa lo dejó, llevándose a sus hijos, y sus amigos se alejaron. Descubrió de la manera más dolorosa posible que las relaciones basadas únicamente en el estatus y las apariencias son tan frágiles como los castillos de arena. Pero fue exactamente esa caída lo que se convirtió en su salvación. Un día, desesperado y solo, Leonardo buscó a don Gerardo en la granja. Encontró al hombre al que había humillado cuidando de sus vacas, vestido con la misma ropa sencilla de siempre. «Señora Armas», dijo Leonardo, con lágrimas corriendo por su rostro delgado, «vine a pedir perdón, no a recuperar mi trabajo. Sé que no lo merezco. Vine porque necesito que sepa que he aprendido. He aprendido de la peor manera posible, pero he aprendido». Don Gerardo dejó de alimentar a los animales y miró al hombre que había sido su antagonista. Ya no veía al gerente arrogante, sino a un ser humano roto que había encontrado la humildad a través del dolor. «Leonardo», dijo don Gerardo, «el perdón es algo que le doy de corazón, pero lo más importante es que usted se perdone a sí mismo y use esta experiencia para convertirse en una mejor persona». En los meses siguientes, Leonardo comenzó a trabajar como vendedor en una pequeña tienda de electrodomésticos. Su salario era una fracción de lo que ganaba como gerente, pero algo había cambiado en él. Trataba a cada cliente, rico o pobre, bien vestido o sencillo, con genuino respeto y atención. Sus compañeros de trabajo notaron que tenía un cuidado especial con los clientes más humildes, como si estuviera pagando una deuda moral. Sandra, la ex supervisora, tuvo más dificultades para aceptar su caída. Pasó meses culpando a otros por sus propios errores, intentando conseguir trabajo en bancos de la competencia. Pero la historia de su participación en la humillación del principal accionista se había extendido por todo el sector financiero. Cuando finalmente consiguió trabajo como cajera en una pequeña cooperativa, tardó casi un año en entender que la humildad no era humillación, sino liberación. Roberto Castillo, el empresario arrogante, enfrentó severas consecuencias en sus negocios. Muchos clientes cancelaron contratos, no solo por miedo a las represalias del banco, sino porque la historia había revelado su verdadero carácter. Su concesionario casi quebró y se vio obligado a despedir a los empleados que consideraba inferiores. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que juzgaba a los demás por su condición social descubrió en carne propia lo que significaba ser juzgado. Patricia Moreno se convirtió en una paria social. Las mismas amigas que se reían de sus comentarios crueles ahora la evitaban en fiestas y eventos. Descubrió que su posición social era más frágil de lo que había imaginado. Sola y rechazada, comenzó a realizar trabajos voluntarios en hogares de ancianos y orfanatos, no por publicidad, sino porque necesitaba reconectarse con su propia humanidad. El doctor Augusto Medina, quizás por ser más viejo y sabio, fue quien mejor procesó la lección. Buscó a don Gerardo algunas semanas después del incidente y tuvo una larga conversación sobre el privilegio, la educación y la verdadera sabiduría. «Doctor», le dijo don Gerardo, «un diploma puede hacer que alguien sea un profesional competente, pero solo la humildad hace que alguien sea una persona sabia». A partir de ese día, el doctor Augusto comenzó a atender gratuitamente a familias necesitadas, descubriendo que la medicina no se trataba solo de curar cuerpos, sino de tratar a las personas con dignidad. La transformación más hermosa, sin embargo, ocurrió con Ana Paula. La joven que había defendido a un desconocido por principio,
Descubrió que los pequeños actos de valentía pueden cambiar el mundo que nos rodea. Bajo su liderazgo, la agencia implementó programas de educación financiera gratuita para los trabajadores rurales, microcréditos para pequeños empresarios y atención prioritaria para los ancianos y las personas con discapacidad. ¿Sabe lo que he aprendido?, le dijo Ana Paula a don Gerardo durante una de sus visitas. He aprendido que el liderazgo no se trata de estar por encima de la gente, se trata de estar a su lado. Un año después del incidente, don Gerardo decidió hacer una última visita de incógnito a la agencia. Llegó vestido con la misma ropa sencilla, observando cómo sería recibido por los nuevos empleados que no lo conocían personalmente. Lo que vio lo llenó de orgullo. Cada empleado lo saludó con genuina amabilidad, le ofrecieron agua, le preguntaron en qué podían ayudarlo y lo trataron con el mismo respeto que le darían a cualquier otro cliente. Cuando finalmente se identificó, la sorpresa no fue seguida de vergüenza, sino de alegría. Habían tratado bien al principal accionista no porque supieran quién era, sino porque habían aprendido a tratar bien a todas las personas. Esa noche, de regreso en su granja, don Gerardo se sentó en el porche y contempló las estrellas. María José, su esposa, le trajo un café y se sentó a su lado. ¿Valió la pena?, le preguntó. Don Gerardo sonrió, esa sonrisa serena de alguien que había plantado semillas de transformación. Más que valió la pena, respondió. Descubrimos que es posible cambiar el mundo, una persona a la vez. Y a veces todo lo que se necesita es alguien con el valor suficiente para mostrar que el rey está desnudo. La lección había sido aprendida. La justicia se había hecho y, lo que es más importante, las vidas se habían transformado. No solo las de los arrogantes que aprendieron la humildad, sino también las de los humildes que descubrieron su propia fuerza. Y don Gerardo Armas, el hombre sencillo con el sombrero de paja, había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elevar a los demás y de crear un mundo más justo y respetuoso para todos. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.